Hola mundo, ¿qué tal está? Mi nombre es José, como ya saben, y aquí vengo de nuevo para responder una pregunta interesante que me ha hecho uno de los suscriptores, así que la leo y después de leerla, esta sí que quiero que todo el mundo responda al usuario antes de ver mi respuesta, porque esto creo que puede ser muy interesante. Jason Albino me dice, voy a leerlo de completo, y dice, mira, voy a ir al grano, el tío lo tiene claro. Tengo un proyecto en mente, una app. Y al llevar tiempo suscrito a tu canal y veo que tú sabes bastante, a ver qué me dices. O sea, el tío quiere hacer una aplicación, es una idea que tiene en su mente y me dice, de todos los libros que tienes de programación, ¿cuál vale más la pena comprarse y con el que crees que aprenderé, que más aprenderé? En el instituto solo di HTML y CSS y un pelín de JavaScript. Y claro, sigo muy verde en el tema. Bueno, de todo lo que has dicho no te vale nada para una aplicación. Y como he terminado esos estudios y desgraciadamente no podré seguirlos con un grado superior de programación, quiero montármelo por mi cuenta. Ojo al dato. Quiero ser programador sin estudiar programación en algo profesional. Yo lo veo posible, pero esto es muy difícil. Comenta tú a ver cómo crees que se puede hacer esto. En el caso de no haber un libro lo suficientemente bueno en español y sabes que sí lo hay en inglés, también dímelo. Y no me importa tardar más en aprender con tal de que cuando acabe esté hecho todo un Mark Zuckerberg. XD, sí. Pues nada, me refiero a programación en Android y no sé si tendría que empezar primero con Java y luego seguir con Android. Bueno, este tío es un guasón, pero me cae bien. A ver, lo primero de todo, Jason Albino, es que si lo que estás pensando en ser un Mark Zuckerberg, quítatelo de la cabeza y no te flipes, por favor, no te flipes. O sea, eso no va a pasar, lo siento, o sea, no te estoy discriminando, no va a pasar. Mark Zuckerberg, ¿cuántos hay en todo el mundo? O sea, pon, al nivel de Mark Zuckerberg, ¿a quién pones? A Steve Jobs, a Bill Gates, no sé, y ponle 7 más. No sé qué 7, pero ponle 7 más. 10 en todo el mundo, de 8.000 millones de personas que hay, las probabilidades son muy, muy pequeñas. De hecho, es más probable que te mueras en un accidente de avión incluso sin subir porque el avión se caiga sobre ti. Así que no va a pasar, ¿vale? Y si pasa, genial, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero de entrada no aspires a eso, ¿vale? No. Creo que incluso tú mismo sabes que eso no es realista. Y ahora vamos con el tema serio del vídeo. Ser autodidacta, absolutamente autodidacta para ser un profesional de la programación, porque en el caso tuyo es que ni siquiera te planteas hacer un ciclo formativo de grado superior. Bueno, no es que te lo plantees, es que dices que no puedes. Me parece totalmente entendible, tus razones tendrás y no me importan. Pero si no puedes y estás pensando en hacerlo, ole tus narices, y aquí yo sí que te doy mi apoyo porque lo vas a tener complicado, pero puedes hacerlo. Es difícil ser autodidacta en el tema de programación sin tener unos estudios profesionales, sobre todo a nivel de ir a buscar trabajo. Hace 20 años buscando trabajo sin un título de programación profesional quizás era más fácil porque tampoco había tantos programadores en el mercado laboral, programadores de verdad. Y bueno, había mucho desconocimiento del tema en las empresas que buscaban informáticos, porque parece que con saber de algo ya eran como informáticos y era más fácil acceder a puestos de trabajo para los que no tenías un título certificado. Pero hoy en día eso es muy complicado, puesto que tú lo que quieres es montártelo por tu cuenta y simplemente te interesa el tema de saber a programar y ya está, y saber por ti mismo para hacer una app. Bueno, perdona que te diga, pero con una app que hagas lo tienes que petar. O sea, tienes que hacer una app que se viralice a nivel mundial como para decir, puedo vivir del tema. Porque si lo que tú quieres es vivir de ser programador sin estudiar programación, vas a tener que hacer muchísimas apps, no solamente una. Tendrás que hacer muchos tipos de programaciones. Entonces, ¿qué te recomiendo? La solución no va a estar para ti en un libro, ni en 2 ni en 3. Mi consejo es que estudies todo lo que se estudia en un ciclo formativo de grado superior, en este caso, que es lo que dices que no vas a poder. Te cojas el temario, eso está ahí accesible, te cojas las asignaturas, mires libros de texto en internet, te los descargas en PDF y te los empollas por tu cuenta y practicas con proyectos reales. No vayas directamente a hacer tu aplicación, porque si esa aplicación que tú tienes en mente, esa idea, te quemas el cartucho haciéndolo en lo primero que puedas, mezclando los 4 lenguajes que puedas o las 4 tecnologías que hayas descubierto en internet y la hagas, es que va a estar mal hecha, porque es tu primera aplicación, que la primera siempre se hace mal, y encima novato y sin conocimientos profesionales. Primero tienes que aprender a cómo hacer la arquitectura del software, a cómo desarrollar una base de datos, a de qué forma desglosar el código
para que esté más optimizado y esté bien hecho. O sea, es que son muchísimas cosas, por Dios, es que quieres ser un profesional sin estudiar. Sin haber estudiado, me refiero a un temario total y completo, amplio, que se complementen unos temas con otros para poder decir que tienes una visión global de lo que es, pues, el mundo de la programación. Por supuesto, si quieres hacer una aplicación para Android, tienes que empezar por Java. E incluso aunque no quisieras empezar por Java y simplemente quisieras programar por programar, pues yo incluso te hubiera recomendado empezar por Java. Te puedo recomendar empezar también por Python o por C++, pero empezar por Java es una cosa que la veo bien, no la veo descabellada. Una vez que sepas Java ya puedes programar para Android. O sea, no es que exista el lenguaje de programación Android, existe Java y con Java se programa en Android. También se puede programar en Android con otros lenguajes, pero con Java se puede. Así que no sé, en tu caso es que es tan difícil, porque yo casi te propondría, si vas a largo alcance, aprender Go y no Java. Sería bueno que supieras los dos, Java por el momento, pero si lo que tú tienes vistas de al futuro muy futuro, pues igual Go te puede ser muy interesante porque vas a tardar tiempo en aprender tú más que nadie. Y si lo haces entonces con Go, pues oye, quizás para cuando Go ya esté impuesto en el mercado tú tengas una experiencia muy interesante al haber estado por tu cuenta. Pero aún así vas a tener que hacerte muchísimos proyectos ficticios imaginarios para ti, para coger rodaje del bueno. Así que no te voy a recomendar ningún libro, porque es que libros para ti, o sea, tú que quieres lo que tú quieres no está en un libro, ni está en inglés. Lo que tú quieres está en 50.000 libros. Cógete un temario de lo que es estudia en un centro educativo profesional y ese temario síguelo por tu cuenta. Y lo que no te guste, pues si quieres te lo saltas o yo qué sé, pero es que lo vas a tener muy complicado. Yo de verdad, programar sin haber tenido una formación profesional lo veo muy difícil. Pero oye, ojalá lo consigas, chico. Me gustaría ver qué es lo que dice la gente, me gustaría ver qué comentarios dan en base a su experiencia de cómo pudiera una persona ser autodidacta. Si tocas las teclas exactas y estudias justo los temas que mejor te van a venir, sí puedes ser autodidacta, porque varias cosas de las que te enseñan luego no las terminas aplicando. Entonces, si utilizas solamente las cosas prácticas, sí, yo te diría base de datos, arquitectura de las aplicaciones, arquitectura de software y lógicamente programación pura y dura de la buena, no de HTML. No es programación. Eso es todo, amigos, esa es mi opinión. Compartan las suyas y espero que Jason Albino me diga qué es lo que piensa. No de las cosas que te he dicho no ha sido con la intención de hacerte menos ni menospreciarte, simplemente te digo lo que yo opino siendo realista. Pero como te he dicho al principio, creo que lo puedes conseguir si tocas las teclas. Pero lo de Mark Zuckerberg me ha hecho gracia. Creo que tú también lo decías de broma, pero me ha hecho gracia.